María Belén dijo, esta es mi casa. Yo ingresé a la Sociedad Teosófica en Río Cuarto. Después de unos años fui para Rosario y estuve trabajando algunos años ahí, antes de irme para India y después para Estados Unidos. Pero venir acá es realmente como venir a mi casa de nuevo. Así que muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar acá y compartir esto con todos ustedes. Lo que vamos a hacer esta semana es trabajar un poco sobre el tema de la meditación desde el punto de vista teosófico. La teosofía tiene una forma de plantear la espiritualidad que es muy profunda y es muy integral. En esta época donde la mayoría de las personas buscan cosas rápidas, fáciles, que den resultados inmediatos, la teosofía no es algo que atrae a todas las personas. Eventualmente, a medida que como humanidad vamos creciendo y adquiriendo más experiencia, estoy seguro que vamos a ir reconociendo que la espiritualidad es algo que necesita, como todo en la vida, cierta seriedad. Seriedad no en el sentido de no disfrutarlo o en el sentido de ser serios, ¿no? De no tomar la espiritualidad como un juego, porque en realidad la espiritualidad es parte de una forma de vida que tiene que involucrar todos los aspectos de nuestra vida diaria, de nuestra personalidad, y por esta misma razón necesita ser vivida de un modo especial. Si tomamos la espiritualidad simplemente como una serie de técnicas divorciadas de nuestra vida, los resultados que uno puede lograr no son ni profundos ni duraderos. Las personas que son parte de una tradición seria, no solo dentro de la sociedad teosófica, en las tradiciones espirituales de la humanidad, budismo, hinduismo, los aspectos serios del cristianismo, en cualquier religión, cualquier practicante, si ustedes leen los místicos de estas religiones, todos hacen énfasis en que no existen métodos rápidos, mágicos, para producir un cambio en el ser humano. Por supuesto que cuando uno no tiene mucha experiencia en la espiritualidad y ve publicidades de personas que ofrecen resultados rápidos, muchas personas tienden a probar eso. Pero es igual que con las dietas. Hay mucha oferta de resultados rápidos y bueno, uno se ve tentado a tratarlos, pero después uno se da cuenta que en definitiva lo que se necesita es cierta disciplina, o con cualquier otra cosa en la vida. Entonces, ese es más o menos el espíritu del trabajo teosófico, el espíritu de vivir todo esto de un modo integral, la espiritualidad de un modo integral. ¿Y por qué menciono esto? Porque la meditación muchas veces se está difundiendo como una técnica que en muchos casos se difunde como una técnica que hace milagros. Una persona parecería que medita 5 minutos por día o incluso media hora por día y no se va a enfermar nunca y no se va a enojar nunca y va a estar iluminado. Y la realidad es que eso no sucede, ni siquiera en monjes que están toda su vida meditando. Ellos se enferman, ellos se enojan. Yo tengo la posibilidad de conocer serios practicantes de distintas religiones, especialmente budismo. En India conocí practicantes de hinduismo. En mi vida particular hace años que practico la meditación, como varios de los que están acá. Y la meditación es una parte más de la vida espiritual. Es importante, pero como vamos a ver durante las charlas, es solo una parte más de la vida espiritual. Y no va a producir milagros. Va a traer beneficios si practicamos la meditación de un modo apropiado. Es como un alimento para el alma, pero en la sociedad teosófica no empezamos con una actitud de tratar de vender el producto, porque la meditación o la vida espiritual no es un producto. Cuando uno trata de vender un producto, está la posibilidad de que en cierto sentido esté engañando a la gente en cierto aspecto. Cuando prometemos iluminación espiritual, o que se le borre el karma, o esto o aquello,
son modos de tratar de vender un producto, que están bien en el mundo externo o están aceptados en el mundo externo, pero que no deberían, desde mi punto de vista, contaminar algo tan sagrado como es la vida espiritual. Entonces, aunque nos vamos a focalizar en la meditación en esta semana, vamos a ver 7 técnicas que están recomendadas en la literatura teosófica, tenemos que tener en cuenta que la práctica de la meditación en la teosofía es una de las disciplinas o herramientas propuestas para producir este desarrollo integral. Tengo un amigo en Estados Unidos que es un monje budista de Sri Lanka. Es una persona muy seria, fue monje desde que era un chico, y enseña ahí, tiene una sangha budista y viaja por varias ciudades de Estados Unidos. Y él siempre dice que la vida monástica es como un hospital, es un hospital para la gente enferma, pero que si una persona se queda toda su vida en el monasterio, en realidad no está viviendo la vida espiritual. Entonces él se fue del monasterio. Él dice: en Sri Lanka vos vas con un vestido de monje, las personas te respetan, te dan cosas, siempre estás primero para lo que se necesite, y es difícil renunciar a todo eso e irse a un país donde sos uno más. Pero él dice que él cree que empezó su vida espiritual cuando se fue del monasterio y empezó a vivir la vida más cotidiana en Estados Unidos en este caso, o en cualquier país. Lo mismo sucede con la meditación. La meditación es algo que sirve mucho siempre y cuando sea una herramienta para la vida diaria. En la tradición teosófica nunca se recomendó la meditación como un camino exclusivo. No tenemos practicantes donde básicamente lo que hacen es sentarse en un rincón y meditar todo el día. Y de hecho, desde el principio de la sociedad teosófica siempre se escribieron muchos artículos y siempre se enseñó que la meditación es, como estaba diciendo, una parte de la vida espiritual, que de nada sirve que tengamos una práctica de meditación si no vamos transformando gradualmente a nuestro propio paso toda nuestra vida en una práctica espiritual. Por eso se dice lo que a veces llamo el yoga de la teosofía. Yoga es una palabra que viene del hinduismo, una palabra hindú que significa unión o reunir cosas. No se sabe bien cuál es el origen de la palabra yoga, porque en realidad desde el punto de vista hindú lo que hay que hacer es separar la conciencia de la materia, puruya de prakriti. Cuando el espíritu se separa completamente de la materia, entonces está en un estado de liberación. Entonces los académicos no saben bien a qué se refiere, qué es lo que hay que reunir. Desde un punto de vista teosófico es muy sencillo explicar qué es lo que hay que reunir, pero desde un punto de vista hinduista es un poco más difícil. A veces se explica que yoga significa el reunir todas las energías en un punto determinado, en un objetivo determinado. Y es una interpretación más o menos buena. La vida espiritual debe ser el centro de todas nuestras actividades en lo cotidiano, como padres, como personas que vamos a trabajar, como miembros de la sociedad teosófica. La idea es que el estudio de la teosofía nos dé herramientas para que en cada espacio que nos desenvolvemos podamos estar haciendo una práctica espiritual. En el modo en que nos relacionamos, con las motivaciones por las que actuamos, con el estado de conciencia con el que interactuamos con los demás, con el estado de autoobservación en el que vivimos. Cualquier cosa que hagamos, si limpiamos una casa, si cavamos un pozo, si estamos en un laboratorio, cualquier cosa que hagamos, si es hecho con el estado de conciencia y la actitud correcta, es una práctica espiritual. Meditación no es solamente el sentarse en una esquina durante 20 minutos en la mañana y después vivir el día sin atención, sin autoobservación, sin el estar atentos a cómo impactan nuestras acciones en los demás. De hecho, desde el principio de la sociedad teosófica se dice que meditación es una forma de vivir durante el día. Y las prácticas que hacemos en la mañana es como el entrenamiento para que después podamos mantener ese estado durante el día. La meditación es un esfuerzo especial en ese momento, pero que
tiene que ser el puntapié para tratar de mantener cierto estado durante el día. De nuevo, como decía al principio, esto hay que ir tomándolo como un juego, porque la meditación no puede ser tomada como un objeto o como una ambición, como podemos tomar otras cosas en el mundo. No se puede tener objetivos en la meditación en el sentido de decir, tengo que lograr esto y después evaluarlo, si lo logro, si no lo logro, porque todo eso es la actividad de la mente inferior, como en teosofía a veces el término técnico es kama manas. Esto viene del sánscrito, kama con ka significa deseos, manas es la mente, esa mente que está relacionada con los deseos, con las ambiciones, con los miedos, con toda la parte personal. Si vamos a la meditación con esta mente, y si esta mente es la única que está activa en la meditación, eso mismo pone un límite para qué clase de meditación vamos a desarrollar. Entonces lo primero que, como vamos a ir hablando en las próximas reuniones, lo primero que hay que estar conscientes es que a la meditación hay que ir con un sentimiento de experimentación, de amor, de hacer algo porque es correcto hacerlo o para descubrir qué es, pero no con ambición. Por otro, entonces como les decía, en lo que a veces llamo el yoga teosófico, hay tres elementos que tradicionalmente son enfatizados: meditación, estudio y servicio. Y se considera que estos tres elementos son necesarios para producir un desarrollo integral. Todos sabemos que si, por ejemplo, somos personas muy intelectuales y que básicamente lo único que hacemos es estudiar, podemos tornarnos personas conflictivas o frías o desconectadas del mundo. También si somos personas que solo nos dedicamos a la parte del servicio y de querer ayudar y no desarrollamos sabiduría, muchas veces dañamos en el tratar de ayudar, o muchas veces desperdiciamos nuestra energía y hacemos cosas que en realidad no están ayudando a la familia o a la humanidad o a lo que sea. O muchas veces lo podemos estar haciendo por motivos egoístas, porque nos sentimos bien. Está bien que uno se sienta bien cuando ayuda, pero si la motivación es que eso, si uno sirve para generar un estado de placer, no es muy distinto desde el punto de vista espiritual que ir al cine para generar un estado de placer. Por supuesto, para la persona que está recibiendo el servicio, la persona esa se está beneficiando de cualquier modo, más allá de nuestra motivación. Pero si vamos a ver el servicio como una actitud espiritual, entonces es importante ver por qué desarrollamos un servicio. Y el servicio puede ser acomodar las sillas acá, o ayudar a alguien, o no hablar de más cuando no es necesario. El servicio es una actitud, la actitud de estar atentos a lo que el otro necesita y no estar constantemente atentos a lo que yo necesito. El servicio es el salirse del autocentramiento hacia lo que está afuera. Si yo encaro el servicio desde el autocentramiento para obtener algo para mí, en cualquiera de sus formas, el servicio no está cumpliendo su función como disciplina espiritual. Sigue reforzando mi autocentramiento. Entonces, junto con el servicio es necesario que uno desarrolle la sabiduría, lo cual puede venir a través del estudio, y que desarrolle la capacidad de observar los aspectos más internos de la conciencia que puede venir a través de la meditación. Entonces servicio, estudio, meditación se complementan los tres. Cualquiera de estas actividades desarrolladas en aislamiento corre el peligro de que se torne en una forma más de autocentramiento, en una forma más de autogratificación. Y cuando eso sucede, deja de ser una técnica espiritual. Pasa a ser una técnica de autoayuda que puede producir beneficios a ciertos niveles. Si una persona está deprimida y se pone a ayudar en la iglesia o a ayudar en alguna familia y se va a sentir mejor, y por supuesto que todo eso está muy bien, pero aquí estamos tratando de ir más allá de estas cuestiones. El modo en que estamos encarando la espiritualidad, y que en general desde dónde se encara la espiritualidad en la sociedad teosófica, es desde cuando esto comienza a ser una práctica realmente espiritual y no solamente psicológica.
De nuevo, muchas veces es necesario que la persona se logre un balance psicológico. Si una persona está totalmente deprimida, en general, es muy difícil desarrollar una práctica verdaderamente espiritual. Y a veces muchas cosas que trabajan a nivel psicológico y a nivel de la personalidad son necesarias. Entonces no estoy hablando en contra de eso. Pero siguen siendo actividades que están al nivel de la personalidad, no a nivel espiritual. En la teosofía, cuando se habla del ser humano, se describen varios niveles de conciencia, varias dimensiones del ser. En general se habla de 7 distintas dimensiones del ser. Pero podemos hablar también de modos más simples, agrupándolas, y podemos decir que hay 3 dimensiones básicas en el ser humano: la física, la psicológica y la espiritual. La física todas las conocemos, nuestro cuerpo físico, la energía vital que tenemos y demás. La psicológica, que está relacionada con nuestros pensamientos, emociones, y la espiritual, que está más allá de nuestra mente común, cotidiana, más allá de las emociones. Las técnicas que comienzan a estimular aquello que está más allá de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, son técnicas espirituales. Las técnicas que trabajan a nivel físico o psicológico son técnicas psicofisiológicas o psicológicas, que de nuevo pueden ser necesarias, pero no son necesariamente espirituales. Entonces, en la sociedad teosófica, en general, tendemos a hablar principalmente de prácticas espirituales, no tanto psicológicas. Entonces, en este estudio de meditación, esta práctica de meditación o servicio o estudio que estoy explicando, la estoy haciendo desde el punto de vista de cómo se pueden tornar en técnicas espirituales, no solamente psicológicas o físicas. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, esta semana nos vamos a concentrar en uno de estos 3 pilares, solamente en el de la meditación. Pero no quiero que eso dé la idea que la meditación en sí misma, en forma aislada, es lo que se necesita para ser espiritual. En este momento la meditación está un poco de moda. Las modas cambian, ¿sí? Las personas que han estado en la espiritualidad por un tiempo van viendo cómo algunas cosas se van poniendo de moda y en ese momento parece que eso es lo que hay que hacer. Y después la moda cambia y es otra cosa la que hay que hacer. En algún momento nunca se hablaba de la autoobservación, después la autoobservación es lo principal, o antes se hablaba del estudio, ahora el estudio no sirve. Hay como tendencias y si uno no está atento a esto tiende a caer en la tendencia del momento y eso produce una visión fragmentada de la espiritualidad. Entonces, la meditación hoy es una técnica que está como de moda dentro de la espiritualidad. Es muy útil, vamos a hablar de la meditación, pero recordemos que es parte de la vida, una parte integral. Antes de seguir adelante con alguna otra cosita que quería hablar, no sé, me gustaría que hagamos algo más interactivo, en el sentido de que tiene algún comentario lo que dije acá. La idea, yo no estoy acá para enseñar en el sentido de ser una autoridad. En la espiritualidad no sirve el absorber, o yo creo que no sirve el meramente absorber ideas. Lo que sirve es el tratar de entenderlas. Y muchas veces tenemos que discutir las ideas. ¿Por qué estás diciendo esto? Yo no lo veo así. Si yo no veo algo, hay un orador y me está diciendo algo y yo no lo veo, y es casi como que no tiene sentido lo que el orador está diciendo. Porque si yo no lo veo, entonces es algo que no me va a impactar en mi vida. Es importante para mí que podamos tener una interacción y ver los fundamentos. Y muchas veces no necesariamente vamos a acordar en algo. ¿Ya? Incluso si explico por qué veo las cosas de ese modo, puede que ustedes no la vean de ese modo. Pero al menos si tenemos cierta interacción, está la posibilidad de ir más profundo en lo que estamos charlando. Y en la espiritualidad también todos somos distintos. Las ideas son siempre limitadas para explicar las realidades espirituales, entonces tenemos que ser flexibles. Aunque cada uno de nosotros tenemos ideas, y es inevitable, y si somos serios, las ideas que tenemos son las ideas que quedaron después de pensar sobre eso, de experimentar, de tratar de ver cómo las cosas funcionan. Entonces tienen un valor las ideas, pero siempre son limitadas.
Toda idea que tenemos es limitada acerca de lo que es realmente la experiencia de la espiritualidad. Entonces, siéntanse libres para que indaguemos en los temas. Como siempre en la Sociedad Teosófica, uno de los pilares es, uno de nuestros principales objetivos aprender, es el poder discutir los temas con un sentido de amor y no con un sentido de confrontación. La mente es muy... tiene esa característica, tiene la característica de confrontar. Ustedes fíjense, una persona simple que no tiene desarrollo intelectual es muchas veces mucho más cálida, tolerante, que una persona altamente intelectual y con un montón de conocimiento. Porque la mente tiene esa característica, la mente inferior. La característica de confrontar, de separar, de yo sé y vos no sabés, de yo estoy en lo cierto y por lo tanto vos no podés estar en lo cierto. En la Sociedad Teosófica venimos esencialmente para aprender cómo relacionarnos de un modo distinto, cómo relacionarnos en cooperación, cómo estar juntos incluso si no coincidimos. Por eso en la Sociedad Teosófica no hay creencias, no hay autoridades. Es muy fácil llevarse bien si todos creemos lo mismo, si todos respetamos la misma autoridad, pero eso no necesariamente produce un desarrollo en cada persona. Cuando se trata de que cada persona sea individual en el sentido de que piense por sí misma, de que no se le tenga que decir qué es lo que debería hacer o leer o pensar, es mucho más difícil el que podamos trabajar juntos. Pero ese es exactamente el objetivo de la Sociedad Teosófica. El primer objetivo es formar este núcleo de fraternidad sin ninguna distinción. ¿Cuánto lo estamos logrando? Yo creo que en general todos estamos fallando, pero porque como humanidad estamos en una etapa donde se está enfatizando el aspecto personal. Entonces, por supuesto que todos como humanidad tenemos la tendencia, especialmente cuando somos personas educadas o con desarrollo intelectual, no educada clásicamente de ir a la universidad, sino personas con intereses espirituales y demás, todos tenemos estas tendencias de confrontación en cierto sentido, confrontación intelectual o lo que sea. Pero eso es lo que, desde mi punto de vista, tenemos que estar particularmente atentos. La Sociedad Teosófica fue fundada para atraer a las personas que tienen cierta madurez, que quieren empezar a aprender a pensar por sí mismos y que trabajemos juntos en cooperación en un ambiente de fraternidad. Entonces, vamos a abrir ahora, antes de hablar un poquito más de otro aspecto, me gustaría que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. He leído algo de Krishnamurti, creo que él nos propone sentarse a meditar. Quiero que nos aclare un poco de lo que es la meditación que él propone, que se llama meditación de instante en instante. Gracias. Sí, ese es un punto importante que lo vamos a charlar en una de las técnicas. Uno de los primeros artículos sobre meditación que se escribió dentro de la literatura teosófica fue escrito por un miembro que se llamaba Damodar Malavankar. Él escribió un artículo sobre meditación y decía exactamente eso. Él decía que la meditación era un estado de conciencia que teníamos que tener durante todo el día. Cuando escribe ese artículo, y es un artículo muy interesante, si ustedes lo quieren leer, está disponible en general en internet, y además lo hemos publicado en una de las teosofías en Argentina, probablemente en los 90. A principios del 2000. Y él, cuando él publica el artículo, mucha gente escribió a la revista, al Theosophist, diciendo, bueno, pero ¿qué práctica deberíamos realizar? ¿Cuánto tiempo deberíamos meditar? Entonces él escribe un segundo artículo diciendo, bueno, obviamente no se entendió lo que estaba diciendo. La meditación no es una técnica, no es mirarse la punta de la nariz, no es mirar un punto en la pared, no es sentarse, sino que es mantener un estado durante el día. Y eso es un poco lo que estaba tratando de compartir al principio. Ahora, las técnicas de meditación en particular son, como decía, son una experimentación en cierto modo. Krishnamurti recomendó varias veces cierta técnica de meditación, aunque a él no le gustaba llamarle técnica,
pero tenemos algunas citas en los apuntes, ya los vamos a ver. Básicamente lo que él recomendaba era que uno debería estar atento a todo lo que sucedía, a todos los pensamientos y demás. E incluso él muchas veces, no muchas veces, algunas veces le enseñó a la gente, le decía siéntense derechos, no se muevan, no muevan los ojos, decía él, porque cuando empiezan a mover los ojos, el proceso de pensamiento se dispara. Entonces siéntense muy quietos, no muevan los ojos y empiecen a observar el pensamiento. El tema que Krishnamurti, desde mi punto de vista, estaba enfatizando, y a mí personalmente Krishnamurti me gusta mucho su aproximación a la espiritualidad, es que si convertimos algo en una técnica, eso se convierte en algo fragmentado. Si nosotros creemos que la meditación es el sentarnos los 20 minutos en nuestra habitación y después durante el día olvidamos todo con respecto a la meditación, eso no tiene muy poco valor. Y eso fue dicho no solo por Krishnamurti, sino por muchos teósofos a lo largo del día, de la sociedad teosófica. Ahora, existen ciertas técnicas que nos pueden ayudar a descubrir algo en ese momento en particular, o nos puede ayudar a alcanzar cierto estado en un ambiente que es protegido. Por ejemplo, es muy difícil estar prestando atención, aunque es el objetivo, pero es muy difícil estar prestando atención a lo que sucede adentro, a lo que sucede afuera, cuando estamos muy activos en la vida. Entonces es mucho más fácil el prestar atención si nos sentamos en nuestra habitación, que no haya ruidos afuera, que nadie nos moleste. Es como empezamos a aprender sobre eso. Empezamos a aprender cómo es observar los pensamientos, cómo es el estar atento. Después, cuando salimos a la vida, ahí tenemos que tratar de mantener ese estado de atención. Lo vamos a perder, pero después volvemos a tratar de estar atentos cuando estamos sentados y entendemos un poquito más, vemos un poquito más, nos habituamos un poquito más a estar atentos. Y así es como un ida y vuelta, es como el flujo y reflujo del océano. Y si somos serios y tratamos de mantener eso durante el día, poco a poco, la práctica de la meditación realmente va generando la posibilidad de que lo hagamos durante el día. Y con esto en todo, vamos a ver algunas de las meditaciones, tratamos de ensayar cómo es el alcanzar un estado de paz, de equilibrio. Y después ese estado de equilibrio se tiene que tratar de mantener durante el día. Entonces la meditación como técnica es más que nada, como decía un poco el monje budista que conozco, es como un aprendizaje, como cuando queremos aprender a tocar el piano. No podemos dar un concierto de entrada, a menos que seamos uno de esos chicos que vienen ya con habilidad. Pero la mayoría de nosotros tenemos que empezar aprendiendo. Tocando una tecla, aprendiendo a mover las manos. ¿Es eso realmente tocar el piano? No, eso no es tocar el piano. Tocar el piano viene cuando lo podemos hacer sin pensar, naturalmente y demás. Ahora, para la mayoría de las personas, el aprender a tocar el piano es algo necesario. La meditación sentados es exactamente lo mismo. No es meditación en el sentido más profundo de la palabra, en el sentido de vivir en el estado de conciencia durante todo el día. Pero puede abrir la puerta a eso. O puede que no, si no lo hacemos en el modo correcto, y eso es lo que Krishnamurti siempre denunciaba, se convierte en una técnica rutinaria y se convierte en un hábito más de todos los que tenemos. Y por eso vemos que muchas veces hay personas que han estado meditando 50 años y que siguen sin poder cambiar ningún tipo de hábito, porque se convierte en algo rutinario y ninguna técnica en sí misma va a producir una transformación. Eso es más o menos cómo lo veo y en mi experiencia y cómo entiendo las enseñanzas de Krishnamurti. Yo te quería decir una cosita nada más. Sí, ¿querés el micrófono si te pueden? No, yo lo que te quería decir es que eso de la técnica de meditación, realmente creo que es bueno, como vos decís, para un comienzo, cuando uno empieza a investigar, a buscar. Y después, yo me acuerdo en un momento que preguntaban sobre el concepto de meditar. Y a mí me quedó grabado porque decían, medita un pintor cuando está pintando,
medita un artista, medita un músico cuando está tocando, y eso sería, bueno, lo que vos decís, la meditación parte de la vida. Sí. Pero la técnica sería como un comienzo para mí del que busca, del que está buscando. Sí, de hecho hay muchos momentos en la vida en donde estamos en un estado que podríamos llamar de meditación. El problema es que la mayoría de las personas alcanzamos ese estado cuando hay un estímulo externo. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen, ay, yo no me puedo concentrar, me siento a meditar y mi mente va para todos lados y no tengo poder de concentración? Pero después, si están leyendo una novela que les gusta, están completamente concentrados, o si están haciendo algo que les gusta, están concentrados. Nuestra mente tiene esas capacidades. Cuando un pintor está pintando, o un bailarín bailando, existe un estado de, si la persona es sensible y demás, un estado de unificación y meditación. Pero el problema es que no podemos lograr, la mayoría de nosotros no podemos lograr ese estado voluntariamente o conscientemente, como le queramos llamar. Y es más algo que el Estado nos toma a nosotros que nosotros abrirle la puerta al Estado. Porque ese pintor, cuando no está pintando, hay distintas, por supuesto todas las personas son distintas, pero muchas veces si quiere concentrarse en algo que no le gusta, no lo puede hacer. Entonces lo que la meditación hace es desarrollar en nosotros una capacidad que no depende de lo externo. Ya no me concentro solo cuando algo me atrae, me concentro cuando es necesario. O sea, como un control. Sí, como un control. Ahora, de nuevo, ¿quién es el que controla? Como vamos a ver esto, por ejemplo, el soldado que está concentrado, que se quiere concentrar para lograr, para destruir algo, para matar a una persona, está en un estado de concentración inmenso. Ahora, ¿ese estado de concentración produce efectos espirituales? Porque lo que está concentrado es la mente inferior, lo que controla es la mente inferior. En la meditación lo que tratamos de hacer es ir más allá de la mente inferior. Entonces el que controla, el que se concentra, la entidad esa psicológica que en general funciona en nosotros, es trascendida. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo dejar, cómo soltar la naturaleza inferior. Cuando aprendemos a soltar la naturaleza inferior, entonces lo superior aparece. Entonces la meditación es un aprendizaje a soltar voluntariamente lo inferior. O sea, vos lo que querés decir es como que lo que controla ya no es la mente. Exactamente, el comentario, ella está diciendo, entonces la idea es que lo que controla no es la mente. Exactamente, esa es la... Por ejemplo, veamos, es como los músculos, digamos. Nosotros sabemos cómo tensar los músculos. Si quiero tomar un vaso, sé cómo tensar mis músculos para tomarlo. Tengo control sobre mis músculos. Ahora, mucha gente no es capaz de relajarse, entonces nos agarran contracturas y demás. Porque el relajarse significa el soltar, el dejar de contraer. Entonces, muchos de nosotros sabemos cómo controlar cosas a través de la mente. Lo que tenemos que aprender en técnicas espirituales es el soltar la mente, el dejar ir esa entidad psicológica que es la que controla, que es la que contrae. Entonces, podríamos llamarlo control, en el sentido de que voluntariamente aprendemos cómo dejar. Por ejemplo, voluntariamente podemos aprender cómo dejar de pensar. Uno simplemente se relaja, suelta todo. Con la práctica de meditación uno descubre que uno puede relajarse y soltar todo pensamiento y estar en un estado de silencio por cierto tiempo. Entonces, sí, lo estamos haciendo voluntariamente, pero no es la mente la que lo está haciendo. La mente que es la base del pensamiento. Porque la mente inferior, la mente que piensa, no está ahí. Entonces es un poco, creo que esa la diferencia. Sí, yo quería consultarte. ¿La vida espiritual sería una vida más real? ¿Una vida real? ¿Real en qué sentido? Como que más relacionado con la naturaleza. Ok, sí. No tan alienado, ¿no? Sí, me parece que... Ajeno, o sea, no nos sentiríamos tan ajenos de lo demás. O sea, en la vida espiritual seríamos parte integrante de la naturaleza. Sí, ahora entiendo. Como algo activo. Sí. Bueno, un problema de la mente es una herramienta.
y como toda herramienta puede ser útil o puede ser un estorbo. La mente, cuando nos relacionamos con la vida a través de la mente, como la mente es condicionada a lo que llamamos yo, es nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces cuando decimos, a mí me gusta esto, bueno, no es cierto, a la mente le gusta esto. En meditación, cuando logramos acallar esa mente, descubrimos, como lo vamos a ver, que existe un aspecto de nosotros que está más allá del pensamiento. Incluso si no estamos pensando, hay un sutil sentimiento de ser. Ese sentimiento de ser está más allá de la mente, no es el yo con el que nos identificamos en general. Entonces, cuando decimos a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, no me banco aquello, yo reacciono, es todo en la mente. Entonces, cuando nos relacionamos a través de la vida con la mente, que tiene sus propias reacciones, la mente de cada uno de nosotros tiene sus propias reacciones, lo hacemos a través de un filtro. Y en ese sentido, nuestra relación con la vida es como de segunda mano, lo hacemos a través de un intermediario que es la mente. Cuando esa mente empieza a ser menos activa, no en el sentido de intelectual o de atención, sino que empieza a estorbar menos, empieza a estar más calma, entonces empezamos a tener un contacto más directo con la vida. Cuando somos capaces de observar algo, relacionarnos con algo sin las reacciones, entonces ya esa mente que estaba reaccionando ya no está filtrando tanto nuestra percepción de la vida. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí, que la vida espiritual es una vida mucho más real, porque nos permite relacionarnos con lo que es, sin el filtro de la mente con sus reacciones y demás. Por supuesto que es un proceso que desde el punto de vista teosófico incluso puede llevar muchas encarnaciones. Ahora, en cada instante podemos estar libres del condicionamiento del momento. Esta es la vieja discusión entre las tradiciones monistas o advaitas, como la Vedanta, como la Krishnamurti, como Dzogchen, y las aproximaciones que no son monistas, como por ejemplo el Raja Yoga y demás. Se necesita tiempo o son las cosas instantáneas. En realidad las filosofías más profundas, e incluso dentro de la teosofía, lo que se propone es que son las dos al mismo tiempo, porque todos tenemos un límite que puede ser soltado inmediatamente en ese momento, que de hecho que debe ser soltado en ese momento. Es instantáneo el soltar ese límite. Ahora, existen otros límites que vamos a tener que encarar de nuevo en su momento cuando ellos aparecen y que vamos a tener que dejarlos en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, una vez Krishnamurti dijo, alguien le preguntó, usted dice que el yo puede desaparecer en un simple momento de percepción, de atención. Y él dice, sí. Ahora, esos momentos de atención pueden tener que repetirse muchas veces, pero en el momento que hay atención, hay una disolución del yo. Y esa disolución del yo tiene un efecto permanente. Ahora, eso no quiere decir que uno pueda liberarse del yo en un solo episodio de eso. Entonces, es como que las dos cosas son verdaderas. Y bueno, la idea del gradualismo y de lo súbito es algo que es importante que meditemos sobre ello, porque si nos vamos a cualquiera de los dos extremos, podemos tener una visión incorrecta. Entonces, todo esto se va a ir dando. Recuerdo, estaba en Crotón, en Estados Unidos, dando unas charlas y una persona viene y me dice, yo no sé qué pasa, algo debo estar haciendo mal, yo hago yoga todas las mañanas desde hace como 10 años y todavía no estoy iluminada. Y ese es el problema de las filosofías que dicen la iluminación está aquí, en este instante podés iluminarte. Es verdad, pero es verdad de un modo relativo. Después también las filosofías que dicen y no necesitas muchas vidas para iluminarte, también tienen su propio problema, porque eso hace que la persona no genere la energía necesaria y la necesidad de vivir en el presente como para poder romper a través del límite más cercano que tenemos. Entonces, los dos enfoques pueden producir problemas cuando no se entiende de un modo integral. Es difícil si es difícil que el mundo
sea comandado en vez de líder político por formar líderes espirituales? Sí, bueno, Platón escribió mucho sobre eso, ¿no? Cuando él habla de la República y de la República ideal, y que él dice que el mundo debería ser gobernado por los filósofos, no los filósofos que tienen un título universitario, sino los amantes de la verdad, lo que filosofía significa. Y creo que eso va a pasar en un momento, pero eso va a pasar cuando todos nosotros queramos realmente, cuando la gran mayoría de la humanidad queramos realmente ser gobernados por filósofos. Porque incluso lo vemos con la televisión, por ejemplo. Probablemente la mayoría de nosotros decimos que qué mala que es la televisión, que los programas, qué malos que son los programas y demás. Ahora, cuando hay algunos programas que son interesantes, educativos o edificadores, no tienen rating. ¿Qué significa? La gente tiene la posibilidad de elegir, pero la mayoría de las personas eligen cosas que producen un estímulo sensorio inmediato y no necesariamente cosas que alimentan algo más profundo. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la humanidad, desde el punto de vista teosófico, estamos, cuando se habla de los distintos ciclos de evolución, estamos como a la mitad de la evolución humana. Somos como adolescentes en nuestra humanidad. Y creo que si miramos cómo nos comportamos en forma masiva, nos comportamos mucho como adolescentes. Tenemos cosas que apelan mucho a las sensaciones, que apelan mucho a la gratificación instantánea. Entonces, como humanidad todavía estamos buscando esas cosas, aunque algunas personas puede que no, la gran mayoría sí. Y los gobernantes son el resultado de lo que somos como masa, no como individuos. Entonces creo que sí, eventualmente, poco a poco eso va a ir surgiendo, pero en su propio momento. Y tal vez esté bien que sea así, porque va a ser el modo en que todos vamos a aprender qué es lo deseable y qué es lo que no es deseable. Cuando como humanidad hayamos transitado suficiente a través de lo sensorio y demás, y veamos que eso no nos trajo la felicidad de ninguna forma, entonces vamos a estar maduros para dar otro paso. Si por ahí lo tratamos de hacer de un modo apresurado, creo que se podría dar un paso atrás. Es como cuando uno cría un chico. Cuando el chico es chiquito, si el padre es más o menos maduro espiritualmente, lo hace vivir una vida más sana, que no vea ciertos programas, que no haga ciertas cosas y demás. Pero cuando el chico desarrolla se hace un adolescente y desarrolla su propio pensamiento, revierte hacia actitudes que desde cierto punto de vista son menos saludables. Pero lo que pasa es que nada que es impuesto es propio. Entonces, si la persona es madura, después de la adolescencia va a haber visto los efectos de eso, va a tener conocimiento de otra forma posible de vivir que fue dada por los padres y va a poder elegir lo que le parece correcto. Pero nada que es impuesto es propio, entonces se puede siempre volver atrás. Y creo que como humanidad lo mismo sucede. Hay una razón por la cual la evolución es tan lenta, porque tenemos que hacer lo propio como humanidad, lamentablemente. Sí, yo te quería preguntar cómo podría definir a un líder espiritual y cómo si se puede separar la espiritualidad, o sea, el liderazgo del poder. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, eso también está relacionado con la madurez espiritual de la persona, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, ha llegado a un punto donde ve que hago un paréntesis, todos necesitamos cierto confort, por supuesto necesitamos tener un hogar, necesitamos tener ciertas cosas, tener la posibilidad de tener salud y demás, ¿no? Pero nuestra cultura nos está diciendo constantemente que necesitamos más, necesitamos tener más cosas para ser felices. Entonces un celular común no alcanza, tenemos que tener un iPhone con todo un montón de cosas para divertirnos, y si no tenemos eso, nos sentimos que no, especialmente en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene, ¿viste? La idea es que existe un límite de lo que realmente necesitamos, y existen todas otras cosas que nos dicen que necesitamos y que nosotros creemos que las necesitamos y tratamos de adquirirlas.
Una persona que es madura espiritualmente sabe que no necesita esas cosas, no tiene la necesidad, lo puede tener. Si aparece, lo tiene, lo puede disfrutar, incluso puede divertirse, pero no es una necesidad de la persona. Entonces, una persona madura no va a buscar qué es el poder. Por ejemplo, cuando hay autoconocimiento... No lo necesita para ser feliz. Claro, exacto. Y además, cuando hay autoconocimiento, por ejemplo, por más que todas las personas alrededor le digan a uno que es lo mejor que hay, que es el líder, que es esto, que lo otro, la persona que tiene autoconocimiento sabe lo que él o ella es, sabe de sus limitaciones y sus capacidades, y los halagos o las críticas realmente no lo afectan demasiado. Ahora, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, podemos estar trabajando para generar halagos o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que los problemas es que nuestros líderes, la mayoría de los líderes son tan inmaduros como la mayoría de nosotros, y cuando llegan a una posición de poder, obviamente tratan de obtener todas estas cosas que creen necesitar. Y eso lo podemos ver. La mayoría de las personas, creo que, aunque esencialmente somos buenas, tenemos esta ignorancia espiritual que muchas veces no cometemos errores porque no tenemos la posibilidad de cometerlos. Cuando uno, por ejemplo, no tiene dinero, no cae en excesos porque no lo puede hacer. Pero muchas personas, cuando tienen dinero, ahora pueden caer en exceso. La posibilidad de caer en exceso estuvo siempre en la persona. Si no tiene dinero, no se manifiesta esa posibilidad, y si lo tiene, se manifiesta. Entonces el problema es que el poder da la posibilidad de dar rienda suelta a todos esos puntos de inmadurez que todos tenemos en términos generales, pero que se manifiestan solo cuando ellos pueden manifestarse. Entonces, por eso pasa que muchas personas cuando llegan al poder se tornan corruptas. No es que se tornan corruptas, es que esas semillas de corrupción que están en todos nosotros, porque todos compartimos una conciencia común de la humanidad, ahora pueden florecer, y en otra persona por ahí no, porque no tiene las posibilidades. Entonces creo que los líderes espirituales, realmente espirituales, están libres de esos problemas porque simplemente los trascendieron. Hola, agregando a lo que decía Natalia, lo que estabas comentando vos, Pablo, que va fluyendo la idea. Cuando nosotros hablamos de poder, generalmente nos situamos en donde estamos centrados, que es en el mundo, porque hablamos de espiritualidad, pero yo creo que la mayor parte de nuestro tiempo estamos situados en el mundo y con esa lente vemos. Pero cuando trasladamos la idea de poder a lo espiritual, cuando recién decías alguien que tiene la madurez espiritual, no va a necesitar nada de lo que puede interesarnos si miramos desde otro lado, es porque la idea de poder en el mundo espiritual está en las antípodas de lo que puede ser poder para quienes se centran en el mundo. Es decir, el poder en el mundo espiritual es responsabilidad, mientras que en lo mundano, el poder es tener derechos sobre otros, en definitiva. Así es que yo creo que si estamos acá es para reflexionar sobre eso y virando poco a poco lo que podamos para situarnos un poco más en otro paradigma, si es que sirve la expresión, que no sea el mundano que tan metido dentro tenemos y que se nos mete en todos los momentos. Y lo que vos decís es cierto, todos tenemos las semillas de todo. Uno por ahí cree que ya no se va a enojar más o que ya hay cosas que logró medianamente resolver, y ante una situación X, quiere decir que la semilla existía. Sí, eso es muy importante, y es muy importante también el tener en cuenta que compartimos esta conciencia de la humanidad y que todas las semillas están en nosotros, porque no podemos aislarnos de la humanidad. Lo que podemos aprender lentamente es a soltar las reacciones, no que las reacciones no van a estar más, porque todos los elementos de la humanidad dentro nuestro está el filántropo, el asesino, están todos, porque esto es como la atmósfera. Si polucionamos la atmósfera, no la polucionamos acá en San Rafael,
eso poluciona la atmósfera de toda la humanidad. Y eventualmente gente que está respirando en China va a respirar la polución que tenemos acá, que producimos acá, por ejemplo. Lo mismo con la conciencia de la humanidad. Si nosotros vivimos en el océano de la conciencia una de la humanidad, entonces todos esos elementos compartimos esos elementos, pero podemos aprender cómo soltar o no responder a los aspectos más groseros de estas cualidades. Lentamente vamos aprendiendo a no responder a esas cosas, pero siempre estamos en un nivel de cierta respuesta violenta o egoísta, y deberíamos ser capaces de tomarlo como algo natural, no conformista, de decir, bueno, soy así, no hay otra forma, sino como algo natural, que siempre va a estar ahí y que podemos ir aprendiendo a soltarlo o a desidentificarnos de esto. Entonces, creo que es algo importante y después se transforma, como decía Vilma, por ejemplo, en Luz en el Sendero dice, un aforismo dice, desea ardientemente el poder, pero el poder espiritual es aquel que te hace aparecer como nadie a los ojos de los hombres. Entonces, existe un poder espiritual, pero es un poder que está completamente desprovisto de las cualidades de la manifestación inferior de ese poder. Bueno, para terminar, durante todos estos días vamos a tener oportunidad de ir intercambiando ideas. Para terminar, les quería comentar cómo va a ser la actividad general. Ahí tenemos unos cuadernillos que Diego les va a ir pasando, o por eso lo pueden pasar entre ustedes. Eso tiene los apuntes para toda la semana, con las distintas técnicas de meditación que vamos a ir viendo. Las primeras 2 reuniones mañana va a ser sobre los fundamentos de la meditación, y a partir del lunes vamos a empezar a explorar una técnica cada día. Vamos a hacer más o menos 1 hora de exposición, así interactiva. Después vamos a tener algunos minutos destinados más específicamente destinados a preguntas y respuestas. Después vamos a tener un recreíto y después vamos a practicar la técnica de meditación esa en particular. Eso lo vamos a hacer, va a haber una sesión en la mañana y una sesión en la tarde. Van a ver ahí los horarios. Y después se recomienda que cuando termina la actividad se dejen una media horita de silencio y reflexión. Va a ser después de la meditación. Muchas veces, a veces no se puede eso, pero si podemos, después que meditamos, el tener un momento sin mucha actividad, es como que la mente y todo nuestro ser pueda absorber más el estado de meditación que se ha logrado, cualquiera que sea. Si terminamos de meditar e inmediatamente empezamos la actividad, es como que no le damos tiempo a asimilar la experiencia. Que de todos modos, bueno, si no lo podemos hacer, no es que la práctica de la meditación es inútil, pero es mejor si podemos tener este espacio de asimilación. Entonces, después de la meditación, si lo creen conveniente, pueden caminar un poquito o escribir. Ahí les vamos a dar algunas hojitas en blanco, hay un par al final, pero les vamos a dar más. Pueden escribir cualquier cosa, o lo que hayan notado en la meditación, o los obstáculos, o los descubrimientos que ustedes hayan visto, y puede que lo compartan o no. Si por ahí ven ciertos obstáculos, pueden preguntarlo en alguna de las reuniones, pero algo como más para estimular la autoobservación, ¿no? Y la autorreflexión. Entonces esa es más o menos la modalidad que vamos a utilizar durante la semana.